Bienvenidos a la sala 5. Recordarles nuevamente a todos los asistentes de realizar sus preguntas en el chat dirigidas al moderador 2 para que éstas puedan ser contestadas por nuestro ponente. Ahora tenemos la ponencia de Ana María Acevedo Tovar, directora ejecutiva de Horizontes en Medio Ambiente y Salud, OMAS. El día de hoy nos va a presentar el tema Marco Institucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú. Bienvenida, licenciada Acevedo, quedamos atentos a su exposición. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación a este importantísimo evento. En realidad, hemos escuchado muchas ponencias y bueno, ahora nos toca conversar y tratar el tema de institucionalidad de la seguridad alimentaria y nutricional en este contexto, ¿no? Entonces, lo primero que voy a trabajar es sobre todo, a ver, no pasa, no sé por qué no. Es el tema del contexto actual en el cual nos encontramos, ¿no? Y que creo que es importante porque, bueno, el nuevo contexto económico-social nos ha dado pautas, digamos, en este contexto de la pandemia, ¿no? Todos sabemos que el 2020 se ha retraído la economía en el país, ¿no? Que efectivamente el PBI también, ¿no? Sin embargo, el sector agropecuario se ha mantenido en sus niveles de producción, ¿no? Incluso ha crecido un poquito, ¿no? Pero digamos que también hemos tenido, por ejemplo, una contracción ligera de lo que es la industria avícola, ¿no? Ustedes también podrían comparar este asunto en relación a los precios internacionales de los insumos que requiere esta industria, ¿no? Y también en la actividad de pesca y acuicultura se ha mantenido. Sin embargo, ¿no? Si vemos la otra, a ver, ya. ¿Pasa? En la siguiente podemos ver cómo también, además de los factores económicos, lo que ha sucedido con nosotros es el tema de el incremento de la pobreza y de la situación, digamos, de inseguridad alimentaria en el país. No puedo pasar, pero bueno. Ustedes están, ya. Entonces, podemos ver la incidencia de la pobreza monetaria, por un lado, y lo que siempre me llama la atención y que sí quisiera resaltar es que la pobreza, de acuerdo a la población económicamente activa, siempre se concentra en digamos, en lo que es las actividades extractivas, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Cómo está, de acuerdo al INEI, no segmentada la pobreza por población económicamente activa. Ya sabemos que se ha incrementado la pobreza en este año, y también la reducción de ingresos reales es bastante significativa, sobre todo en Lima metropolitana. De ahí que es bien importante tener estrategias y tener también una institucional acorde, no solamente para la parte rural de la población, sino también para Lima, para toda la zona urbana, ¿no? Incluso la zona urbana es la que se ha empobrecido más, ¿no? Y ahí también creo yo la respuesta de las ollas comunes, ¿no? Para, de alguna manera, paliar este problema de hambre que se ha tenido con la pandemia y que se mantiene hasta ahora, ¿no? Como de inseguridad alimentaria de los grupos más vulnerables de la población. Licenciada, La siguiente. ¿yo le puedo pasar las diapositivas también? Bueno, a ver, sí, mejor, Sí. porque no sé por qué acá no puedo pasarlas. ¿Se A ve ver, bien? voy a ver. Ah, no, sí, ya las puedo pasar. Ya, Ahí. entonces otro tema, tenemos el problema del PBI, el tema de que se han disminuido los ingresos, por un lado. Por otro lado, el tema de la pobreza y la disminución del ingreso real, y también la concentración de la pobreza, que esto no es de ahora, sino que se ha venido sucediendo a lo largo de los años, siempre en los sectores extractivos, precisamente en los productores de alimentos, ¿no? No solamente en productores de alimentos, pero básicamente también están incorporados en este sector de mayor pobreza por PEA, ¿no? De acuerdo a la PEA.
El otro aspecto importantísimo en el contexto es los efectos del clima en la seguridad alimentaria. Fíjense ustedes, este es un dato de la FAO del año 2018, ¿no? Más que un dato, es un análisis de la FAO sobre el 2018, donde se demuestra que los países con una exposición alta a los efectos climáticos, digamos, tienen un mayor número de personas subnutridas, ¿no? Que es el indicador que ellos utilizan a nivel internacional. Entonces, tenemos una situación en lo que es los efectos del clima que gravitan y que inciden directamente en la situación de la inseguridad alimentaria. Aquí en el Perú, en el año 2017, se ha hecho un estudio por la FAO sobre el cambio climático y la vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, ¿no? Y este estudio ha dado, digamos, algunas orientaciones de estrategias para adaptar los cultivos, por ejemplo, que estarían afectados por el cambio climático, a la nueva situación que se nos presenta, ¿no? Y es bien interesante observar, por ejemplo, cómo en este informe se está, digamos, dando cuenta de, son 10 cultivos, porque se han estudiado en este informe 16 cuencas, ¿no? Y 16 productos alimenticios a nivel nacional, ¿no? Y entonces lo que se ha evaluado, de acuerdo, digamos, a los modelos que han utilizado, es que probablemente en los años que vienen, ¿no? Va a haber una disminución de los rendimientos de determinados cultivos en determinadas regiones, pero al mismo tiempo, porque el cambio climático no todo es negativo, no siempre hay efectos positivos, o sea, lo que va a ocurrir probablemente es mayores lluvias, mayor énfasis en el niño y la niña, pero también, por el otro lado, también va a, digamos, a tener rendimientos positivos otros productos en otras regiones. Entonces, yo creo que esto es bien importante para tomar en cuenta cuáles son las estrategias a seguir y cómo nos vamos a trabajar a nivel de las regiones también con el tema de la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta el cambio climático. El otro tema, o sea, ya hemos visto la cuestión económica, la cuestión de pobreza, ¿no? El tema del cambio climático, y el último punto que me parecía importante para contextualizar este asunto a partir de la pandemia, es precisamente los índices de precio de los productos alimenticios a nivel internacional. Nosotros tenemos una alta dependencia de algunos precios que seguramente ya en las anteriores intervenciones hemos podido constatar, ¿no? Y que creo que es importante conocer cuál es la tendencia de los precios internacionales, porque los productos que aportan la mayor cantidad de calorías, como puede ser el trigo, por ejemplo, el maíz, en fin, y también los aceites, por ejemplo, el aceite de colza, de palma, de girasol, incluyendo también el azúcar, no lo he puesto, pero también el maíz amarillo duro, en fin, todos estos que son cereales, aceites vegetales, carnes y productos lácteos, están cotizados en el mercado internacional, o sea, están cotizados en la bolsa, están cotizados, o sea, son commodities. Y estos commodities nos afectan a la seguridad alimentaria nacional, porque nosotros seguimos consumiendo productos derivados del trigo, ¿no? Y es importado, básicamente, los aceites también, ¿no? Y los productos lácteos en parte, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, el maíz amarillo duro, que es parte importantísima, es un insumo fundamental para la producción del pollo. Entonces, esto nos va a afectar y es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cómo va yendo el tema de los precios internacionales de alimentos. Entonces, para ver la institucionalidad en SAN dentro de este contexto, ¿no? Que tiene estas características, ¿no? Creo que es bien importante rescatar dos componentes claves, ¿no? Acá, en primer lugar, el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional del año 2015-2021, ¿no? Y la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se acaba de aprobar y promulgar y publicar ahorita en el julio de 2021, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se dice acerca de la institucionalidad, ¿no? Yo puedo escuchar también a Eduardo Segarra que dice que sí, efectivamente no se ha avanzado, y efectivamente, o sea, el plan es un plan ambicioso, es un plan que ha convocado a todos los sectores involucrados. Sin embargo, se planteó, digamos, ya en el 2015, construir un sistema nacional, con el Consejo Nacional y los consejos regionales, gestionar mecanismos de financiamiento y implementar un sistema de seguimiento y evaluación. Yo creo que eso todavía está, digamos,
por construirse, no es algo que se haya hecho, ¿no? Entonces, el Consejo Nacional existe, hay un consejo, una comisión multisectorial, no un Consejo Nacional, sino una comisión multisectorial de seguridad alimentaria nacional aprobada también en el 2015 por decreto supremo, ¿no? Que es la que se ha mantenido a partir de la elaboración de la ENSAN y de este plan, pero que en realidad es como el conjunto de todos los sectores que tienen algún programa o proyecto que tiene que ver o que está relacionado con la seguridad alimentaria, pero no es, digamos, una organización que efectivamente, ¿no?, esté mirando, por ejemplo, indicadores transversales, intersectoriales, de complementarios, o que exista un programa conjunto de seguridad alimentaria, ¿no?, sino existen muchos programas, muchas actividades, ¿no? Pero todo esto requiere un orden, requiere una dirección, requiere tener objetivos y metas, por ejemplo, en la disminución de los factores de riesgo, en la disminución de la desnutrición, en fin, todo eso tiene que estar comprometido. Y yo recuerdo muy bien, por ejemplo, a Brasil, cuando crea el CONSEA, que es el Consejo de Seguridad Alimentaria a nivel nacional, todos los sectores están comprometidos. Eso no significa que yo participo en la comisión multisectorial, sino que yo como sector, dentro de mis planes, ¿no es cierto?, tengo objetivos, digamos, de seguridad alimentaria y metas que cumplir de seguridad alimentaria que van a confluir, digamos, en un programa mayor. Y no las partecitas, ¿no?, que no hacen un todo y que no generan sinergias. La ley, ¿qué es lo que dice esta ley, no? Que se deben implementar políticas públicas coordinadas y articuladas, pero lo que dice la ley es que hay que continuar con la comisión multisectorial, ¿no es cierto? Y que hay que continuar con la política pública sobre seguridad alimentaria que se plantea desde la estrategia nacional y desde el plan, ¿no? Entonces, ahora hemos escuchado, Eduardo, que sí se va a hacer otra, lo cual me parece muy bien porque ya cumplió, digamos, su tiempo. La estrategia nacional y también el plan concluye el 2021 y sería bueno hacer una evaluación de lo que se ha podido hacer y de lo que no se ha podido hacer, ¿no? Y que ha quedado mucho en el papel, ¿no? Mucho en el tintero, mucho en el papel, pero no se ha aterrizado, ¿no? No se ha logrado implementar. Entonces el CONSAN tiene estos actores actualmente, ¿no? Porque si es que nos regimos a la ley, ¿no es cierto?, que se acaba de dar, se supone que sería la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria actual y la que se va a mantener. Si es que se hace otra estrategia y se recrea un consejo mayor, como plantea Eduardo y Segarra, ¿no?, me parecería que esto tendría que cambiar. Porque ustedes ven que actualmente, digamos, estos son los componentes, ¿no? Está el sector público, son 9 sectores, está como gobierno regional y local la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y la Red de Municipalidades Rurales, y como sociedad civil solo 3 instituciones, ¿no? Los usuarios de riego, Conveagro, y la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras, ¿no? Sin embargo, creo que es bien importante tomar en cuenta, en primer lugar, que la seguridad alimentaria es de carácter multisectorial, lo cual está muy bien, ahí son los 9 sectores, pero que, por ejemplo, estos 9 sectores por sí mismos no generan sinergias intersectoriales, ni tampoco se está trabajando entre los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Los objetivos, las metas y los planes de seguridad alimentaria, y también requerimos para esto una normatividad y un financiamiento, ¿no? Por ejemplo, financiamiento nunca hubo, ¿no? Y la normativa, por ejemplo, que vemos, la podemos ver acá, yo he tratado de recogerlo a partir del 2001, digamos del 2000, ¿no? Porque hay mucha normativa, es muy frondosa, yo creo que nuestro país siempre tiene muchas leyes, normas, en fin, que son muy importantes digamos, de poder visualizarlas, ¿no? Fíjense ustedes, toda la parte gris de arriba son las normas que están vinculadas a la institucionalidad, ¿no? Desde el Acuerdo Nacional, la ENSA que hubo en el 2004, las políticas de obligatorio cumplimiento del 2007, las estrategias regionales que hubieron hasta 8 en el 2007-2011, ¿no? La ENSAN actualmente, el Comité Multisectorial, el plan, ¿no? El Frente Parlamentario contra el Hambre, que se creó en el 2014,
y la ley actualmente, ¿no? Todas estas normas, digamos que son varias, o sea, no son pocas, ¿no? Estarían más vinculadas a lo que podría ser la institucionalidad de la seguridad alimentaria. Las que están de color verde están más vinculadas a lo que es la producción de alimentos, ¿no es cierto? Desde la acuicultura, ¿no? Que es una medida bien interesante, porque en las regiones hay bastante desarrollo de esto, bueno, no bastante, pero sí, digamos, hay bastante promoción de parte de Produce del tema de la acuicultura, y creo que es una alternativa muy interesante para el suministro de proteínas, ¿no? Está la Ley de Promoción y Desarrollo de Agricultura Familiar, y la estrategia de agricultura familiar, que marcó todo un planteamiento interesante, ¿no? Y también la política nacional agraria, ¿no? El Plan Nacional de Agricultura Familiar, que se estuvo monitoreando hasta hace poco, ¿no? Pero que también sabemos que siempre la agricultura familiar ha contado con bajos recursos, ¿no? La ley de compras estatales, que debe favorecer a la agricultura familiar, y también se dio una ley en el 2020 sobre la pérdida y desperdicio de alimentos, ¿no? Que en todos los países del mundo se pierde alrededor del 30%, digamos, de lo que se produce, de lo que se consume, de lo que se distribuye, ¿no? De alimentos, ¿no? Entonces esas pérdidas deberían, digamos, también trabajarse como una estrategia, como una acción transversal para minimizar esas pérdidas, ¿no? Luego, las nutricionales, ¿no? Que deben haber más, pero yo he puesto las que son más, de repente, vinculadas a la articulado nutricional, la ley de promoción de la alimentación saludable, que ha sido clave en el 2013 y que ha generado toda una discusión en realidad, ¿no? Y que es que recién, digamos, se ha estado viendo la cuestión del reglamento, ¿no? Pero que es clave realmente para poder normar y regular, digamos, el consumo de ultraprocesados, ¿no? Sabiendo que estamos en un crecimiento de la sobrepeso y obesidad, ¿no? El Programa Nacional a Comer Pescado, que es la promoción del consumo del pescado, la estrategia Incluir para Crecer, que hubo con el MIDIS, ¿no? El Plan Nacional para la Reducción de la Nutrición Crónica Infantil y la Prevención de la Anemia, este reglamento manual de advertencias publicitarias también con los rombos, con el asunto de colocar los rombos en los productos que tienen, digamos, son altos en sodio, alto en grasas saturadas, y alto en azúcar, digamos, hubo toda una discusión, ¿no es cierto? Cuando el derecho del consumidor es precisamente estar informado, ¿no? Entonces es algo interesante que se haya podido avanzar, ¿no? En este tema, y también, bueno, últimamente que apareció las ollas comunes. Y lo que sí me parece interesante es esta intervención temporal hambre cero, porque es una intervención que tiene como estrategia su asentamiento territorial, ¿no? Y yo creo que hasta el momento, generalmente las políticas y los planes están como muy arriba, muy por encima, muy en el papel, pero no se aterrizan en lo concreto, en lo territorial, un poco lo que decía ahora Javier Aguataz también, ¿no? El día a día de la gente, de las personas, de lo concreto. ¿Cómo hacemos posible que todos estos planes, que todas estas normas efectivamente funcionen desde lo local, desde el territorio, ¿no? Y no solamente como un enunciado nacional que muchas veces no logra plasmarse, ¿no? Y para eso creo yo que a nivel institucional me parece que teniendo estas dos características, ¿no? Que es multisectorial y que es muy necesario que la seguridad alimentaria incluya estrategias territoriales, o sea, mejor dicho, cuando se ha venido trabajando ya desde la FAO y otros organismos de Naciones Unidas, lo que se llaman los sistemas alimentarios, lo que se quiere decir es, bueno, que un sistema alimentario no solamente es la producción, no solamente es el consumo, no solamente es nutrición, es todo el eslabonamiento en general, ¿no? Entonces, la regulación también, el procesamiento y la comercialización. Entonces, si lo vemos como un sistema y no como partes aisladas y separadas que le corresponde a cada sector, tendríamos que ver por eso un enfoque multisectorial aterrizado y construido desde el territorio, ¿no? O sea, por ejemplo, todo lo que es la diversificación de los cultivos, los ecosistemas, la biodiversidad, ¿no es cierto? El almacenamiento, distribución, la poscosecha, el procesamiento y la comercialización, la regulación y el consumo al final, ¿no? El aprovechamiento, digamos, de los nutrientes.
acá yo más o menos también quería plantearles, bueno, aquí, digamos, tenemos en la producción agropecuaria quiénes intervienen y cómo se intervienen, ¿no? ¿Quiénes son los actores acá, ¿no? Y quiénes son los actores y también los temas que están involucrados en cada uno de estos esferas, de estos componentes, ¿no? Entonces tenemos por un lado la producción agropecuaria, la pesca y la acuicultura, que son la oferta interna de alimentos. Por el otro lado, la producción agroindustrial, que también es la oferta interna de alimentos en muchos casos, pero generalmente también, digamos, son, digamos, grandes transnacionales las que ofertan alimentos ultraprocesados, ¿no? Las industrias, estas industrias grandes, ¿no? Y las importaciones también de alimentos, con lo cual, digamos, se procesan los alimentos aquí también, ¿no? Entonces, muchos son los temas y muchos son los actores y los llamados, porque no, como el tema es tan grande, ¿no es cierto? Y es multisectorial, el que ve agricultura familiar, pues de repente no va a haber empleo digno, ¿no es cierto? Ni tampoco el que hace agroindustria va a haber, por ejemplo, derechos del consumidor. Entonces, pero hay muchos actores en juego, ¿no? Eso es lo que quería yo decir con este cuadro. Y que, por ejemplo, en lo que respecta a alimentación saludable y nutrición, tenemos que partir las necesidades nutricionales, la accesibilidad, ¿no? Que tanto acceso como el mercado, como los ingresos de la gente, el agua y saneamiento, que ya lo hemos visto también ahora en el Congreso, ¿no? Los programas nutricionales que existen en el país, la fortificación de alimentos si es necesaria y la cultura alimentaria. Y todo lo que es, digamos, protección social, que es lo que se ha venido priorizando ahora en el contexto de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, están los sectores que se involucran, ¿no? Y estas son las múltiples dimensiones, digamos, ¿no? Pero en todos yo creo que el gobierno regional y el gobierno local y la sociedad civil deberían estar presentes, ¿no? O sea, no solamente como los representantes de las grandes organizaciones digamos, de la asamblea regional ni de la asociación de las municipalidades, sino que deberían estar en los territorios concretos, ¿no? Porque no hay otra forma, creo yo, de intervenir y de trabajar la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, este sistema alimentario, ¿no? Debería estar incorporado, debería conocerse en cada una de las regiones, cuál es la oferta de alimentos que existe en la región, cómo se producen estos alimentos, cuáles son los servicios ambientales o los servicios sociales económicos que requieren para producir estos alimentos, en función de la demanda, en función de las necesidades nutricionales, poniendo por delante la alimentación saludable, ¿no? O sea, teniendo como eje, como guía la alimentación saludable y las necesidades nutricionales, qué es lo que se produce, qué es lo que no se produce, qué es lo que se tiene que comercializar y cómo nos aterrizamos una estrategia de seguridad alimentaria desde el territorio con la gente concreta, con las organizaciones concretas y con la participación, por supuesto, de la sociedad civil, ¿no? Entonces, es interesante, por ejemplo, conocer los ecosistemas, ¿no? Y la producción que existe de alimentos saludables, cuáles son las potencialidades también de ese territorio, los servicios que tienen, las regulaciones que existen, los circuitos de comercialización, ¿no? Porque nosotros tenemos lo que se llaman los circuitos cortos de comercialización, que son los mercados locales, pero también tenemos los circuitos de comercialización, digamos, que son los flujos de donde, como fluyen, digamos, los alimentos, ¿no? Que son los circuitos de los alimentos entre regiones, interregionales, en provincia, en fin, ¿no? Los precios, por ejemplo, es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque probablemente una región, si no produce, qué sé yo, plátano, por poner cualquier cosa, bueno, va a tener que traerlo de otra región más cercana, ¿no? Y el flete y el costo, y si sube la gasolina, en fin, todo eso, ¿no? Y, por supuesto, también los alimentos procesados que se tienen, digamos, en cualquier bodega, en fin, porque una galleta empaquetada y en todas partes, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta para saber cómo funcionan estos sistemas alimentarios en función de las necesidades nutricionales y también de esa demanda, pero también del estado nutricional, ¿no? Que es algo bien importante, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, en algunas regiones del país tenemos anemia, una mayor índice de anemia y una desnutrición crónica, ¿no? Como por ejemplo, en algunas regiones podemos suponer Huancavelica, Cajamarca. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo está funcionando ahí la producción, la comercialización, ¿no? Y el consumo de alimentos de la población en concreto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? O sea, se cuenta con todos los alimentos que requiere la población,
se cuenta con estos alimentos en todas las provincias, en todos los distritos, cuáles son los cuellos de botella, cuáles son las ausencias, como dicen algunos, cuáles son los desiertos alimentarios, en los cuales de repente no hay alimentos, o cuáles son las eventualidades que pueden ser climáticas o de otro tipo de subida o de alza de precios, que pone en riesgo la seguridad alimentaria de esa población y que efectivamente en algunas épocas del año de repente no tienen alimentos, ¿no? Entonces, pero no los conocemos, por eso yo creo que es bien importante conocer mejor cómo funcionan los sistemas alimentarios en estas regiones y localidades donde permanentemente y crónicamente tenemos desnutrición, tenemos anemia, ¿no? Y algo está sucediendo ahí, ¿no? No solamente es la oferta de alimentos, también es la demanda, por supuesto, también es el acceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer efectivamente para que la población tenga la capacidad de acceder a un grupo de alimentos, digamos, que tenga como base a la alimentación saludable, pero que sobre todo, digamos, pueda satisfacer las demandas nutricionales de estos grupos de población, ¿no? Entonces yo creo que una de estas cosas, un instrumento institucional, podrían ser las estrategias regionales, ¿no? Hay, por ejemplo, en la intervención temporal hambre cero las llaman de otra manera, si no me equivoco, ¿no? Pero en general estas estrategias regionales de seguridad alimentaria empezaron a plantearse, a organizarse desde hace muchos años atrás. Actualmente, por ejemplo, revisando, he visto de que existen ahorita en Cusco, en Cajamarca, en Ayacucho, en Huánuco, en Piura, en Apurímac, en Puno, y en Huancavelica y Loreto existen, pero desde el año 2011, que no sé si es que efectivamente vienen funcionando, pero por ejemplo Loreto ha sido uno de los regiones que ha sido focalizado por hambre cero y parece que ahí se ha generado lo que ellos están llamando la gobernanza del territorio, ¿no? Tratando de implicar a todos los sectores públicos. A mí me parece es una buena medida, ¿no? Tratando de intersectorialidad, la intersectorialidad teniendo un objetivo común, teniendo resultados comunes, metas comunes, ¿no? No solamente los pedacitos de lo que hace cada sector, sino una sinergia realmente con resultados y con indicadores trazadores para todos los sectores y que efectivamente aterricen en la región, ¿no? Entonces eso es algo que yo creo que es que podría mejorar lo que es la institucionalidad y también, por supuesto, la ejecución de las estrategias y los planes, ¿no? Que existen. Y bueno, y por último, la cuestión del presupuesto. Bueno, yo he puesto aquí algunos programas, pero en concreto, digamos, tenemos un gran peso, digamos, lo que es el acceso a a la nutrición, porque precisamente en esta época de pandemia se ha dado mucho énfasis a un mayor presupuesto destinado al acceso, aunque anteriormente también siempre hemos tenido un presupuesto mayor en lo que es, digamos, los programas de acceso a alimentos, ¿no es cierto?, que de los factores más productivos, ¿no? Siempre, por supuesto, ha estado más vinculado a los programas de acceso, ¿no? Y con bastante, digamos, diferencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer posible que estos programas que tienen, que además tienen un buen presupuesto, pero que cumplen una función fundamental, realmente puedan articularse de mejor manera a los aspectos más productivos, a los aspectos más, digamos, de gestión, de ayuda, de trabajo en el territorio y que puedan efectivamente confluir esfuerzos con los sectores más destinados a la producción de alimentos, ¿no? Porque yo creo que estos programas se van a mantener y se tienen que mantener en la medida que efectivamente tengamos población cada vez más vulnerable, ¿no? Por ejemplo, un programa muy potente y un programa, digamos, a nivel de América Latina, que es uno de los programas más importantes, es siempre la alimentación escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos cuidando la alimentación de los niños. Entonces, asegurarlo, por ejemplo, la producción a través de compras públicas de alimentos es algo clave, ¿no? Es algo clave porque también va reforzando y por sinergia va mejorando y va también estimulando la producción local de alimentos, ¿no? Y otra cosa es, por ejemplo, todos los sistemas alimentarios y la cultura alimentaria que tiene que tomarse en cuenta también para la compra de alimentos y sobre todo, digamos, con objetivos nutricionales, ¿no? En la medida que tengamos más claro que lo más importante es la nutrición de la población
a través de alimentación saludable, ¿no? Y no al revés, ¿no? Primero hacemos los grandes planes, lo más importante es realmente trabajar en el tema de el fin último, que es la persona, ¿no? Que es las necesidades nutricionales y cómo mejoramos esta situación, ¿no? Bueno, gracias. Y no sé si me pasé, o en fin. Muchísimas gracias por su presentación, licenciada Acevedo. Bueno, en vista que faltan poquísimos minutos para culminar, ¿nos podría dar quizá algunas reflexiones finales? Bueno, en realidad lo que yo quería enfatizar es la importancia que tiene, digamos, el enfoque territorial en lo que son las estrategias y planes de seguridad alimentaria, ¿no? Que es casi, y por la experiencia les digo, ¿no? El tema de tener buenos documentos desde el nivel central, ¿no? Donde se juntan los sectores, pero no confluyen ni tienen sinergias, no funciona. Y que es muy importante empezar más bien desde las regiones, desde las localidades, ¿no? Cómo estamos viendo sus sistemas alimentarios y cómo trabajamos desde el territorio, ¿no? La seguridad alimentaria tiene que darse ahí, o sea, los planes, los programas, las apuestas de seguridad alimentaria tienen que darse en los territorios. Correcto, licenciada Acevedo. Muchísimas gracias por tan ilustrativa ponencia y a todos los asistentes también por su participación, y ya nos estamos viendo según el cronograma en las respectivas salas. Muchísimas gracias, licenciada Acevedo. Gracias.